Qué privilegio poder recibir al pastor Otoniel Font aquí en Diálogos, este proyecto que está apenas comenzando. Para mí es un honor tener a una persona que admiro muchísimo. Pastor Otoniel Font, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pastor. Un placer estar aquí con usted y realmente gracias por la oportunidad. Siempre considero un privilegio el hecho de que alguien piense en uno para una entrevista, para una invitación. No lo tomo por poco y lo tomo como un privilegio de parte del Señor. Así que muchas gracias por pensar en mí y en nuestro ministerio. Gracias a ti también por estar aquí. Contento de poder hacerte algunas preguntas, pero dialogar sobre todas las cosas acerca de... En este caso quiero hablar acerca de tu trayectoria, acerca de quién es el pastor Otoniel Font. Y quería comenzar... No me gusta mucho esa palabra, empiezo por ahí, trayectoria. Trayectoria de gente vieja. Ah, bueno, varón, pero estamos corriendo la buena carrera. Cuando empieza como que de trayectoria, es como cuando ahora me dicen, yo crecí escuchando sus mensajes, yo llegué a la iglesia cuando tenía 15 años, y yo de rayo, ahora es que hacen a uno sentir viejo, pero nada. Iba a tratar de evitar eso. Tú eres pastor más joven que yo, hay que admitirlo, así que hablemos de mi trayectoria entonces, para complacerte. Qué bien, qué bien. Quería comenzar con una pregunta que me parece bien interesante y tiene que ver con tu llamado como pastor. Sé que has sido criado en el Evangelio, seguido tu ministerio, he visto algunas entrevistas que te han hecho y tengo que hacerte esta pregunta porque creo que muchas personas se la pueden hacer. Seguro. Cuando hablamos del pastor Otoniel Font, yo personalmente, aparte de un pastor, considero que es una persona muy inteligente, considero que es una persona muy exitosa en sus empresas. Viniendo de una familia pastoral, con todas las vivencias que se tienen dentro de la casa de un pastor y todo lo que se experimenta eclesiásticamente en el camino de la vida pastoral, ¿cómo el pastor Otoniel Font despierta en su corazón, o cómo Dios despierta en el corazón del pastor Otoniel Font el llamado pastoral? Porque estoy convencido que no fue una idea, no fue un capricho, fue un llamado de parte de Dios, porque con todas las vivencias que se pudieron haber tenido, el tener éxito sin tener que tener el ojo del lente del mundo ahí encima de ti como pastor. Yo siempre digo que hay funciones en la vida, como un político o un pastor, que son funciones que los ojos siempre van a estar ahí encima. Pudiste haber sido un empresario aparte, pudiste haber hecho tantas cosas. ¿Cómo es que Dios despierta en tu vida el llamado pastoral? Mira, yo creo que siempre supe que iba a ser pastor de alguna manera u otra, o que iba a estar de alguna forma u otra directamente involucrado en el ministerio de mi padre en particular. Nunca pensé directamente ser el pastor principal de la iglesia, pero siempre sabía que de alguna forma u otra lo que hiciera, la decisión que tomara, tenía que estar involucrada dentro y tenía que estar relacionada con el ministerio. Así que nunca pensé en una vida fuera del ministerio. No, como dije, no aspiré a ser el pastor principal. Siempre pensé que iba a ser el segundo al lado de mi papá ayudándole. Nunca pensé que sería el presidente del concilio. Nunca tuve esa aspiración como tal. Así que yo hice mis planes, como hace cualquier joven. Mi sueño era ser piloto del Air Force. Eso es lo que yo quería hacer. Yo quería ser piloto del Air Force. Siempre me han apasionado los aviones. Tengo mi licencia de piloto. No lo ejerzo, lo saqué hace muchos años atrás y no hace mucho tiempo que no vuelo. Pero sí saqué mi licencia, mis primeras licencias de piloto, eventualmente siendo pastor. Mi sueño era irme, como te dije, al Air Force. Y la realidad es que no me fui al Air Force y no cumplí esa parte de mi vida por obedecer a mi padre. Mi padre me dijo que Dios quería algo más grande para mi vida, que todavía no sabía el plan que era, pero que no era la mejor decisión irme al Air Force y que él me pedía que esperara un tiempo, que estudiara en Puerto Rico y que viéramos a ver dónde Dios me iba a posicionar. Así que en obediencia, yo todo lo he hecho en mi vida a través de la obediencia. Wow. Obedecí a mi papá, acepté su consejo, le obedecí, no entendía y un tiempo después él viene de un viaje y me dice, mira, tenemos una iglesia en Orlando donde el pastor quiere retirarse. Nuestra iglesia Fuente de Agua Viva fue de las primeras iglesias hispanas en Orlando, Florida. Okay. Nuestra iglesia de Puerto Rico tenía una iglesia ya hace 30 y pico, 40 años. Fueron de las primeras iglesias hispanas allá. Y entonces mi papá me dice, mira, vengo de este viaje y estaba orando y esta persona quiere renunciar, quiere entregar la iglesia. Estaba todo bien en ese sentido y creo que Dios me dijo que tú eres quien tienes que salir para allá. Wow. Y salimos para Orlando, Florida, de la misma manera por la razón que me quedé, en obediencia. Así que siempre estaba el deseo de alguna manera u otra de servir.
Y simplemente eso fue lo que hicimos, obedecer la voz de mi padre, que era el líder de nuestra iglesia, el líder de nuestro ministerio, el líder de nuestro hogar. Y de ahí es que, ¿verdad?, continuamos la vida que tenemos en el día de hoy. Dentro de ese momento de obediencia en ti, dentro de ese momento donde el pastor Otoniel responde a un llamado por obediencia, ¿no hubieron aspectos en ti que tú puedas denominar como aspectos sobrenaturales? Yo, aparte de recibir a mi papá la instrucción que me está dando, ¿no hubieron momentos donde el pastor Otoniel dijo, no, esto tiene que ser porque Dios hizo algo aparte contigo, en lo secreto? ¿No tuviste ese tipo de experiencia? Mira, bien interesante la pregunta y te la voy a contestar con dos respuestas. Si podemos hablar de forma sobrenatural, siempre tuve la historia que mi papá dice que Dios le dio mi nombre. ¿Verdad? Mi papá dice que un día antes de yo nacer, Dios le dijo que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Otoniel. Y que le llamara Otoniel. Pero eso es la experiencia de mi papá que él me contó. Tuve experiencias donde hubo ministros, profetas en la iglesia que me dijeron que sería pastor ¿verdad?, y como tal y demás. Más allá de eso, no recuerdo ninguna experiencia que yo te pueda decir que ¿verdad?, viniera a mi vida. Yo soy de los que creo que hay tres formas de ser llamado al ministerio. Creo que la mínima o la que la gente menos experimenta es la sobrenatural. Por ejemplo, cuando tú miras la Biblia, Moisés vio una zarza arder, pero eso lo vio un hombre nada más. Nadie más ha visto una zarza arder. Punto, se acabó, nadie más ha visto eso. Ni en la Biblia se habla de que hayan habido otras personas que hayan visto una zarza arder de esa forma. Así que es un poco porcentaje de los ministros que tienen una experiencia como esa. Los otros dos ministros que vemos más repetido en la Biblia son dos tipos de personas. Número uno, gente que tienen un problema de frente y deciden, yo lo voy a resolver. Un Nehemías. Claro. Nehemías dice, hay un problema, yo lo voy a resolver. Nadie ungió a Nehemías, nadie preparó a Nehemías, ningún profeta lo llamó, ningún profeta. El hombre vio un problema y dijo, yo lo resuelvo. Y la otra manera en que mucha gente son llamadas al ministerio, que es la que yo creo que Dios me llamó a mí y es en la que yo he confiado toda mi vida, es la que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, recuerda la fe no fingida de tu abuelita y de tu mamá y que yo impuse mis manos sobre ti. Hay gente que son enviadas y yo creo que más ministros, más gente experimenta la segunda y la tercera, que es hay un problema, yo lo resuelvo, o que alguien te envía, que el aspecto esté sobrenatural, que la gente quiere tener como una confirmación para el llamado que Dios ha hecho. ¿Y crees que alguno de esos aspectos o esas tres maneras tienen un indicativo de hacia dónde Dios va a dirigir a la persona, o cualquiera de esas tres puede llevarte a un ministerio? No, es que las tres te pueden llevar a un ministerio, eso es lo que el punto, las tres. ¿Quién fue mejor, Nehemías o Moisés? Exacto, sí. ¿Quién fue mejor, Timoteo o Nehemías? Exacto. ¿Quién fue mejor, Moisés o Timoteo? Claro. O sea, ninguno fue mejor que el otro. Sí, no que el llamado, el hecho del llamado y la manera en cómo ocurre no tiene ningún tipo de indicativo hacia dónde. La única diferencia del llamado podría ser la historia que tú puedes contar, la historia que tú puedes decir, la historia que tú puedes hablar, pero en tu vida tiene que haber la misma convicción. Por ejemplo, tú tienes que tener la convicción de que te habló una zarza. Tú tienes que creértelo también, pero si tú estás esperando ver la zarza para que Dios te llame y nunca la ves, pues nunca actúas en el llamado, teniendo a veces cosas que tienes que resolver, que tienes que trabajar, y no te puedes sentir, que es lo que yo creo que a veces pasa, no te puedes sentir un ministro de segunda clase cuando simplemente tu pastor te envió. Claro. Y entonces alguien te pregunta y te dice, mira, ¿cuál es tu experiencia que tú has tenido? Mira, ninguna, a mí me envió mi pastor. ¿Y qué tú haces aquí? Pues mira, mi apóstol dijo que me tocaba a mí, claro, y que yo estoy aquí. Definitivo. Y entonces no puede sentirse uno menos que otro, ¿verdad? Porque la experiencia es diferente. Pastor, hemos seguido tu ministerio, admiramos lo que haces, y a lo largo de conocerte, de ver las entrevistas que te han hecho, aún en mensajes has contado parte de tu vida, has contado conflictos, adversidades que has tenido que superar. Recuerdo que hablaste de cuando tienes que salir de Orlando para llegar a Puerto Rico. Entiendo que fue en un proceso de una crisis familiar, y en medio de esa crisis familiar entran otros procesos también que tienen que ver con la deuda que la iglesia enfrentó. Todos esos años de conflicto, todos esos años de desierto, si se pudiera llamar de esa manera, o si lo ves de esa manera. Y luego
desde mi conocimiento, lo que sucede en el huracán María, que pierden el templo como tal, y todos estos procesos se unen y uno se tiene que hacer varias preguntas, uno tiene que hacerse preguntas puntuales. ¡Wow! No es que pasó un momento, no es un testimonio de algo nada más. Fueron tantas cosas que el pastor Otoniel Font ha tenido que superar. Te he escuchado hablar de cada una de ellas y de cómo han salido hacia adelante, de cómo el Señor les ha dado victoria. Pero tengo una pregunta bien importante. ¿Qué pasa por la mente del pastor Otoniel Font en esos momentos que no se rinde? Que no echa para atrás, que no dice hasta aquí, que no dice yo no voy a continuar con esto. ¿Qué es lo que sucede? Mira, primero, yo no vengo a Puerto Rico por una crisis familiar. Ok. Yo vengo por obediencia. Ok. A mí me llama mi papá, 10 años después de yo pastorear en Orlando, tener una iglesia donde ya teníamos un servicio en inglés, 2 servicios en español, a punto de construir un edificio para 3,000 personas. Teníamos emisora de radio, estábamos en Enlace, predicábamos en el mundo, en el mejor momento de mi vida, en ese tiempo, en esa época, siendo joven, tenía 20 y pico de años. Acabamos de comprar nuestra propiedad, nuestra casa. Y entrando, el día que yo entro a mi casa nueva, que acabamos de firmar, yo había pagado el teléfono, mi esposo y yo fuimos a firmar la propiedad, estamos entrando, me llama mi papá. Mi papá me dice, mira, yo oí la voz de Dios que me dice que tienes que regresar a Puerto Rico, yo quiero tomarme un tiempo de descanso y tú vas a estar acá y Dios me dijo y háblalo con tu esposa. Y mi esposa no está oyendo la conversación, está cerca de mí porque estamos viendo la casa nueva, literalmente estamos entrando a nuestra casa nueva. Y yo le dije, mira, papi, lo único que yo necesito saber es que tú me asegures que Dios te dijo. Hace 10 años atrás tú me dijiste que Dios te dijo que yo venía para Orlando y yo obedecí y me ha ido bien. Si tú me dices que Dios te dijo, aquí no hay nada que pensar. Cuando le vas a preguntar a Omaira, Omaira va a hacer lo que yo diga. Nosotros vamos a obedecer. Y simplemente nos vamos a ir. Y entonces, él no esperó, él me dijo, no, Dios me dijo. Y dije, pues perfecto, no hay nada que decir. Hablo con Omaira y empezamos a hacer las comunicaciones. En aquel momento dado, luego cuando hacemos las transiciones y empezamos, se supone que fuera por un año, nada más, año y pico, que yo venía a ayudarle, a darle un descanso. Ahí es donde después de un año y pico acá, es que yo descubro que mi papá y mi mamá habían tenido ciertos problemas, que habían ciertas dificultades entre ellos, que no pudieron reconciliar entre ellos, que ellos trataron de reconciliarse entre ellos. Y ahí entonces que me quedo yo de un día para otro, sí, de sorpresa aquí, porque en realidad no fue que me habían avisado, yo no sabía, no conocía. Yo veía a mi papá y mi mamá juntos. Ellos me decían que estaba todo bien, y no tenía por qué creer otra cosa, no había un escándalo, no había un chisme, no había nada, ¿verdad?, que diera otro indicador. Así que yo vine aquí, pastor, por obediencia. Wow. Por obediencia. ¿Por qué me he quedado? ¿Y por qué quizás he superado y he tratado de superar todas estas cosas? Primero por obediencia. Y quiero tener cuidado con ciertas cosas que digo, porque también todo lo que digo, alguna gente lo juzga como que puede ser que estoy quizás juzgando a mi papá o a mi familia, claro, y demás, y entonces pues soy cuidadoso. Pero siempre pensé, sabes que hay dos pensamientos que he tenido en mi mente. Número uno, yo no quería volver a defraudar a la gente. Wow. Yo decía en mi interior, aquí hay una gente en esta iglesia que creyó con tanto tiempo, que creyeron en mi papá, creyeron en mi familia. Y lamentablemente, pues, si yo me voy de aquí y yo entrego todo esto, realmente como que confirmo que nunca debieron haber creído, que nunca debieron. Y yo básicamente lo que quería era cuidar el corazón de un grupo de personas que creo que lo traté de hacer, lo hice, no pude con todo el mundo, no todo el mundo lo entendió, pero esa era una de las cosas que a través de los tiempos me hicieron mantenerme aquí. Y lo segundo, estas dos cosas se las dije a un pastor hace 18 años atrás, porque tuve la oportunidad de irme. Y tuve la oportunidad de irme sin tener que pasar por todos estos problemas. Es una historia muy larga. Y yo le dije hace 18 años atrás, me acuerdo, a un gran pastor, que si digo su nombre usted lo conocen, y me preguntó, ¿pero por qué no aprovechas esa oportunidad y te vas? Yo me iría, me dijo él. Y yo le dije, eso que te acabo de decir, número uno. Y número dos, le dije, yo quiero ser un ejemplo para la nueva generación de resiliencia. Wow. Yo quiero dejarle saber a la gente que de los problemas no se huyen. Yo quiero que haya unos jóvenes, una nueva juventud, gente que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Los problemas se enfrentan, te puedes levantar, puedes seguir hacia adelante, puedes avanzar. Y esos dos pensamientos son los que han estado en mi mente y en mi corazón durante todo este tiempo. Y son los que me sostienen, ¿verdad? La fe en Dios y
y ese sentido puedo decir de responsabilidad. Wow. En medio de todo lo que comentas, realmente me viene a la mente estos pastores que hoy están considerando rendirse, que hoy están enfrentando cualquier tipo de crisis, sea cual sea. Y piensan hasta en considerar la idea de cerrar su iglesia, de no dar hacia adelante. ¿Qué consejo tú le darías a estos pastores que hoy enfrentan momentos difíciles, momentos de crisis? O no solamente pastores, ministros, evangelistas, cantantes, levitas, que dentro de ellos se están enfrentando, que están enfrentando el rendirse, el no continuar. Mira, tener que cerrar no es una derrota, rendirse sí es un grande problema. Yo he tenido que cerrar ministerios, yo he tenido que cerrar, vender propiedades, yo he tenido que, para poder hacer lo que hemos hecho, hemos tenido que hacer un sinnúmero de cosas que alguna gente puede encontrar como que son una derrota. Lo que nunca he permitido que mi corazón se rinda y que el llamado de Dios para mi vida se ha cuestionado por las decisiones difíciles que he tenido que tomar. A veces un ministro tiene que cerrar un local, a veces es el tiempo de tomar un descanso, a veces es el tiempo de decir, mira, yo en realidad me apresuré o tomé una mala decisión o nada, tantas cosas que pueden pasar y mira, pues entregar este local, yo creo que es lo apropiado, el cerrar esta iglesia por un tiempo. Lo que no debe permitirse es que el corazón se destruya. Que la gente sepa que siempre tiene una segunda oportunidad, que tenemos que luchar por lo que vale el esfuerzo luchar. Lo que no hay que entregarlo, lo que no hay que darlo, lo que no hay que cambiar. Todavía el día de hoy yo me encuentro tomando decisiones que algunas personas quizás pueden cuestionar. Pero ¿por qué está haciendo eso? No. Mira, gente cuestionó mi fe. Él no tuvo la fe de su papá. No, es que yo tuve que tomar unas decisiones difíciles en un momento dado. Por ejemplo, cuando me lancé a la quiebra, alguna gente me criticó y dijo, mira, él no tiene fe, no tiene la fe de tu papá, su papá no lo hubiera hecho. ¿Qué sabe usted si mi papá no lo hubiera hecho? Primeramente, y él no era el que estaba aquí. Claro. Yo tuve que tomar unas decisiones que era una protección legal y por más que te lo explique, la gente no va a entender por cuál fue el proceso. Pero los líderes no podemos vivir de apariencias y no podemos vivir de lo que la gente piensa. Nosotros tenemos que tomar decisiones primero en beneficio del reino de Dios y en beneficio de nuestra vida personal, entendiendo que nuestro llamado no se ve afectado y no es anulado. Personas que están pensando en renunciar, yo creo que todos hemos llegado a un momento dado en nuestra vida donde nos cansamos y hay diferentes soluciones, pastor. Número uno, tómese un descanso. A veces la gente piensa en renunciar, pero lo que están es cansado. Lo que te hace falta es una buena siesta, 3 días de vacaciones, cerrar tus ojos y descansar y recuperar fuerza. A veces es el cansancio, nada más. A veces lo que toma es sentarse con unos buenos consejeros, donde se hagan unos análisis de tus finanzas, de tu ministerio, de tu vida, de qué tienes que hacer, y que haya una reestructuración. Lo importante es que el corazón no se pierda dentro de todo el proceso. Y que no se puede ver una decisión importante y necesaria en un momento dado como una derrota. Ya que me preguntas esto, en estos días veía un TikTok de una iglesia, no sé cuál, no sé dónde, pero estuvo muy curioso porque una dama, la voz de una mujer, diciendo, Dios nos dio a mi esposo y a mí esta iglesia, este ministerio, y tuvimos que vender el templo, tuvimos que salir de aquí, cerrar este lugar y entregarlo. No explica por qué, pero estoy seguro que la asistencia le bajó durante la pandemia. Era un templo hermoso, un templo muy bonito, no era muy grande. Pero me estuvo muy curioso que ellos anunciaran que tenían que entregar, que tenían que renunciar a eso, que tenían que entregarlo, pero que ellos estaban motivados y muestran ellos montando todo en el U-Haul, en el de esto. Muy interesante. Y a mí me encantó el espíritu de esa mujer explicando. 2 o 3 semanas después, ahora muestra que están reuniéndose en la casa y que están empezando desde cero y no entendemos todas las cosas, pero Dios nos está... Y yo creo que eso es sabiduría. Probablemente no pudieron pagar la deuda. Claro. Pero, y es entendible. Mira, no se pudo. Hubo gente que la pandemia tuvo que cerrar. Pero lo más que me agradó de ver en esta dama y en este caballero, estos pastores en particular, es que el espíritu no se quebró dentro de todo el proceso. Así que los pastores y los ministros se toman decisiones difíciles, se toman decisiones firmes, pero el corazón tiene que permanecer sabiendo que Dios tiene un llamado para nuestra vida y que el llamado se puede cumplir de diferentes maneras, pastor. No hay nada malo en ser un buen segundo. No hay nada malo en ir y sentarse en una buena iglesia y ser un buen segundo y ser un pastor que enseña, un pastor que apoya, un pastor que administra. No hay nada malo con eso, es todo lo contrario. Yo nunca pensé estar en primer lugar y yo sería feliz ayudando a otros. Y yo voy a ciertos lugares y a ciertos ministerios y digo, wow, si yo fuera el copastor aquí, estaría ayudando a este pastor para que haga esto, para que haga aquello. Claro. ¿Verdad? Yo creo que hay
Tiene que haber ese espíritu en el corazón de todos nosotros. Perfecto. Entonces, pastor, quiero hacer esa misma pregunta, pero a la inversa. Okay. ¿En qué momento debe considerar un pastor ya su retiro? Yo considero que no todo el mundo se planifica para su retiro. No todo el mundo entiende cuando ya es tiempo de sentarse, de descansar y quizás en este caso también dejar que otros sean quienes se levanten. ¿Qué cosas debería observar un ministro o un pastor que les están indicando? Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya es tiempo, y como dijiste ahorita, de cerrar no como una derrota, sino como un capítulo que ha cerrado, pero hay nuevas historias en tu vida y tu corazón se mantuvo firme en todo ese proceso. Mira, la palabra retiro es una palabra que tiene una mala interpretación, porque la gente piensa que retiro es echarte a morir y dejar de hacer ciertas cosas. Y simplemente volverte una persona que no sirves para nada y que no puedes contribuir. Yo creo que hay un gran balance que se tiene que tener dentro de la iglesia. Creo que la nueva generación tiene que respetar la sabiduría de la generación anterior y la generación mayor tiene que darle espacio a la nueva generación. Es un balance donde los dos tienen que contribuir. La generación pasada o la generación nueva, debo decir, tiene que darle un espacio de honor y de honra a esa vieja generación, y yo creo que ahí es donde a veces muchos deciden no retirarse porque no encuentran ese espacio, en ningún lugar, no encuentran ese espacio en ningún sitio. Yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, especialmente la latina y la americana, es que no respeta las canas, ¿verdad? Tú vas a la cultura china y tú vas a la cultura judía, los viejos se respetan. Los tipos judíos, los más viejos son los más sabios. Y tú sientas a tus hijos, tú sientas a tus nietos, tú sientas a tu gente a oír la sabiduría de la experiencia, de la revelación de este grupo de personas. Yo creo que todos nosotros, te doy ese ejemplo de forma general, pero ahora te lo pongo de forma práctica en diferentes direcciones. Número uno, yo creo que todos nosotros tenemos que planificar nuestra salida. Creo que uno de los problemas más grandes que tienen los ministros es que planifican su entrada al ministerio, pero nunca planifican su salida. La planificación de la salida implica muchas cosas, entre ellos la planificación de la salida de la familia, la planificación de la familia del aspecto financiero. Mucha gente se retiene dentro del ministerio porque tienen un salario, no tienen otra forma de simplemente mantenerse. Una realidad. No hicieron la planificación, y la iglesia como grupo tampoco planificó para el retiro de ese pastor. Quizás la junta, quizás el grupo no planificaron, vamos a crear un fondo para nosotros poder retirar a este pastor y que este pastor tenga un retiro financiero digno y que pueda moverse a hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Preferimos a veces invertir todo el dinero en un templo y no en la gente que mantuvo y que construyó ese templo. Así que creo que se requiere de una planificación económica y financiera, y que el pastor no puede poner como excusa que la iglesia no me lo dio. Si tú eres el líder de la iglesia, tienes que proyectarlo, tienes que proponerlo de tu propio salario, tienes que tener tu retiro. O sea que se conlleva el contar con la iglesia y el contar con también tu buena administración económica, tu buena administración financiera. Número 3, tiene que estar el aspecto de tu transformación ministerial. Como te dije con la pregunta que me hiciste anterior, no hay nada malo que un pastor cierre un edificio y se vaya a ser el segundo pastor en un sitio. Un pastor que se retira no necesariamente va a estar predicando todos los domingos, no necesariamente va a estar tomando todas las decisiones de la iglesia 24 horas al día como lo hacía antes, pero puede sentarse en la iglesia, puede oír la palabra y puede ser un maestro de escuela dominical, puede ser el director de los discípulos, puede hacer un sinnúmero de otras operaciones dentro de la iglesia que lo mantengan activo, contribuyendo, siendo parte del progreso, pero también eso queda de acuerdo al pastorado, de acuerdo a la persona que es pastor. Yo creo que tiene que el pastor visualizarse en esa dirección y tiene que abrirse camino en esa dirección hacia el futuro. Los indicadores para que una persona se retire, mira, son diferentes. En realidad no te puedo dar uno. Yo creo que hay múltiples experiencias. Por ejemplo, ¿por qué no te puedo dar una fórmula exacta? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un pastor que tenga hijos que tengan llamado al ministerio es diferente a uno que no tiene hijos físicos, naturales, que tiene tan solo hijos espirituales. Al mismo tiempo, la edad del pastor principal versus la edad del hijo espiritual o el hijo natural que va, por ejemplo, un pastor, si le entrega muy joven a un muchacho, le puede afectar, y si le entrega muy tarde, también le puede afectar. Definitivo. Entonces, yo creo que cada etapa y cada iglesia tiene que hacer una planificación de sucesión
Y eso es lo que está faltando, planificación. Yo creo que los pastores no planifican la sucesión, no planifican, no se preparan no preparan a la iglesia para esa etapa, no están dispuestos a veces a entender que van a necesitar ese proceso y simplemente no tienen una estrategia. Entonces, darte un indicador exacto, no creo que lo pueda dar porque hay tantos factores. Hay mucho que evaluar. Hay muchas cosas que de uno tomar en consideración. Por ejemplo, una enfermedad. Le informan a un pastor de 50 años que tiene cáncer. Creemos a Dios por fe. Definitivo. Por sanidad, pero ¿por qué te vas a agarrar a la silla? Claro. Cuando vas a tener que pasar por un proceso de quimioterapia, vas a tener que pasar por un proceso y vas a detener el progreso de toda una iglesia. Me explico, ¿sabes? Hay diferentes etapas, hay diferentes situaciones a través de las cuales la iglesia tiene que estar preparada. Un pecado. Claro. Tiene que haber un plan de sucesión. Tiene que haber también no tan solo un plan de sucesión, tiene que haber un plan de restauración para ese pastor, donde haya quizás la posibilidad de algún día restablecerlo. O sea, son muchos casos que la iglesia tiene que planificar y prepararse. Definitivo. En diferentes contextos, pero sí es algo que todos debemos considerar y que créeme, este servidor está muy claro de eso. Y mi junta, mi equipo de trabajo, lo hemos hablado, lo hemos establecido, tenemos tiempo para esto. Mi gente está muy clara, clara, y nos hemos preparado para todas las contingencias que por lo menos podemos pensar en el día de hoy, porque sabemos que eso algún día de alguna forma u otra va a pasar. Definitivo. Pastor, son muchos los jóvenes que te siguen. He hablado con muchos pastores jóvenes, muchas personas que te admiran, porque de alguna u otra manera tu ministerio ha trascendido. Quiero hacerte una pregunta que me parece está en el corazón de muchos de ellos y que quizás si tuvieran la oportunidad de hacerlo, lo harían, te la harían la pregunta. ¿Todo ministerio tendrá la oportunidad de trascender de la misma manera? Me explico. Y creo que la pregunta pudiera tener dos vertientes. ¿Depende del hombre o esto es algo que está en la soberanía de Dios? Digamos que un joven se propone tener un ministerio de impacto y yo creo que en Puerto Rico hay muchísimos ministerios de impacto, creo que hay mucha gente buena, creo que hay muchos predicadores buenos, creo que hay muchas iglesias buenas, pero la realidad es que no todo el mundo es T.D. Jakes, no todo el mundo es Steven Furtick, no todo el mundo quizás trasciende, no todo el mundo es Pastor Otoniel Font. Gracias por ponerme en esa liga, ¿verdad? Vamos, gracias por ponerme en esa liga. Bueno, hay una realidad, Pastor Otoniel, ¿tú crees que hay algún tipo de secreto detrás de todo esto para trascender? ¿Cualquier persona que se lo proponga lo puede lograr? ¿O es un aspecto de la soberanía de Dios? Mira, primeramente, definitivamente la soberanía de Dios es lo principal en todas las cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que está la gracia de Dios, la soberanía de Dios. Hay un aspecto dentro del plan divino que solo Dios conoce y que Dios escoge a gente para ciertas cosas en ciertos momentos en particular. Y les da un favor, una gracia, les da unas virtudes y unas oportunidades maravillosas. Pero creo que también la Biblia dice que tiempo y ocasión le ocurre a todos. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe esperar su tiempo y no saben aprovechar todas las ocasiones. Entonces ahí es donde está el problema. Dios puede ser soberano, pero si tú no aprovechas el tiempo y tú no aprovechas la ocasión, realmente no vas a tener el éxito que podrías tener. Y yo creo que ese es uno de los factores que lamentablemente limita el potencial de muchas personas. Creo que hay gente que podría alcanzar más, pero no están dispuestos a hacer más. Creo que hay gente que podría alcanzar mucho más, pero no están dispuestos a hacer el sacrificio que conlleva. Creo que hay gente que podría lograr alcanzar más y están desubicados emocionalmente de lo que también significa tener impacto. Porque tenemos que también ubicarnos. Y cuando yo digo estas cosas, la gente me tilda de que quizás no tengo fe. Pero, por ejemplo, tú acabas de compararme, o no compararme, pero acabas de mencionar una persona como T.D. Jakes. Pues mira, T.D. Jakes predica en inglés. ¿Okay? A predicar en inglés, él tiene el potencial de llegar a 500 millones de personas en el mundo entero. En Estados Unidos, 250 millones de personas lo pueden escuchar. Más todos los países de África que hablan inglés, más toda esta gente en Europa que habla inglés. El grupo al que yo le hablo, en español, es un grupo mucho más limitado.
en muchas otras capacidades económicas, en un sinnúmero de otros factores. Puerto Rico es un país que mide 100 por 35, cabe, qué sé yo, cuántas veces en Dallas, Texas. Claro. El yo pensar que voy a tener una iglesia como TD Jakes de 25,000, 30,000, 40,000 personas en Carolina, Puerto Rico, tengo que vaciar la tuya, tengo que vaciar todas y no tengo parking ni estacionamiento para poderlos llevar. Tendría que tener lleno el Irán Bithorn 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, yo con esto no estoy limitando lo que Dios puede hacer. Lo que estoy entendiendo es que el impacto que Dios puede hacer a través de mí en Puerto Rico tiene una dimensión que yo no me puedo comparar con TD Jakes, que tendrá una gran oportunidad. Yo no sé, pastor, si TD Jakes ha hecho realmente impacto. Porque no sabemos el potencial total que él tiene. A lo mejor 30,000 personas, 40,000, es una décima parte de lo que Dios había intencionado para él. Eso solo Dios lo sabe. Entonces yo creo que todos estos pensamientos nosotros tenemos que tenerlos claros para nosotros no frustrarnos, tener el contexto correcto. Nosotros tenemos que estar ubicados en el mundo espiritual, en el contexto en el que estamos, lo que Dios está haciendo con nosotros. Saber que nuestra recompensa también y nuestro impacto es trascendental, es eterno. ¿Sabes? Solo el cielo dirá a toda la gente que usted se ganó. Claro. Solo el cielo te dirá, de aquí a 20, 30 años, pastor, un día tú te vas a encontrar con alguien que te va a decir, un día vi un TikTok de eso, donde usted estaba bien peinado, bien recortado, con su gorra, con su bien vestido, y yo lo vi, y usted dijo tal cosa, y ese día mi vida cambió. ¿Sabe? Nosotros no podemos menospreciar lo que hacemos porque no sabemos todo lo que Dios está haciendo. Yo soy de los pastores y de las personas que nunca menosprecia a alguien por la cantidad de miembros que tiene en su iglesia. Definitivo. Yo lo que aprecio es la trayectoria que tiene una persona, la vivencia, la experiencia, los años de fidelidad a Dios, de su carácter y de haber permanecido durante todo ese tiempo. Así que es algo, ¿verdad? Son muchos pensamientos que te tienen que mantener a ti ubicado. Sí te puedo decir que si hay un tiempo donde todos podemos tener un impacto trascendental, es esta época. El mundo está en nuestras manos. El mundo está en nuestras manos. Hoy con una camarita, con un pequeño video, con un teléfono, el mundo entero te puede ver. Gente en todas partes del mundo. Antes estaba limitado. Antes no todo el mundo podía entrar en la televisión. Antes no todo el mundo podía entrar en la radio. Ahora televisión y radio son secundarios ante todo lo que se puede hacer. O sea que yo creo que lo que la gente tiene que estar es consciente de lo que Dios quiere hacer en su vida, mirar su progreso, no compararse con otros, mirar lo que Dios está haciendo con ellos y medir su crecimiento. Y esperar un momento dado, ese impacto que Dios, donde la gracia y el favor de Dios va a provocar que se abran unas puertas gigantescas en tu vida y que tú vas a poder entonces llegar a otras dimensiones. Pero tienes que esperar tu momento, hacer el trabajo y vuelvo y repito, no menospreciar lo que nadie está haciendo y lo que tú estás haciendo para el Señor. Pastor, yo no creo que exista un evangelio de la prosperidad. Yo creo que existe prosperidad en el evangelio. Y considero que dentro de lo que es el mensaje de Cristo, la prosperidad es uno de los temas a tocar. Yo creo que este mundo ha desvirtuado en cierto concepto muchas palabras. Lo que es el progresismo es una palabra que yo creo que no le están dando la definición correcta. Lo que es la prosperidad es una de esas palabras. Quiero hacerte una pregunta, Pastor, en base al tema de la prosperidad. Yo sé, y lo escuché en una entrevista que lo mencionaste, que no te consideras un pastor de la prosperidad. Bajo la definición que la gente dice. Exacto, definición de... ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que este concepto de la prosperidad se ha desvirtuado tanto en el tiempo presente? Mira, el hombre tiene una capacidad de dañarlo todo. Si algo es bueno el ser humano es dañarlo todo y llevarlo todo a extremos, de un lado a otro, desde la izquierda hasta la derecha. En las cosas de Dios, yo creo que todas las más grandes revelaciones se han llevado a los extremos. Hay extremos en la sanidad divina. Hay extremos en reprender demonios. Hay extremos en la liberación. O sea, tú vas a ver gente haciendo cosas en el aspecto de la liberación que cuando tú las ves tú dices, rayos.
Claro. ¿verdad? Como que ya cruzaste una línea. Pero la gente la justifica, ¿verdad? Claro. Sabemos que, por ejemplo, los retiros, los encuentros, hemos oído historias Definitivo. de cosas ridículas, pero quiere decir que no vamos a hacer nosotros retiros y encuentros porque alguien haya hecho algo ridículo dentro de un encuentro, haya hecho cualquier tontería. Pues no, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que tenemos que hacer una diferencia entre aquellos que llevan las cosas al extremo y aquellos que no. Lo mismo ha pasado con el aspecto de predicar el empoderamiento, de predicar lo que creemos que es el deseo de Dios, de que una persona avance económicamente, financieramente, el aspecto de la siembra y la cosecha. Creo que el error más grande que ha habido, quizás en lo que la gente le llama el evangelio de la prosperidad, que yo no creo que existe, sino que es un label que ponen, definitivo. una marca que ponen para criticar a un grupo de personas, es quizás en algunas falsas promesas de que todo el mundo sin trabajar, de que todo el mundo va a llegar a ser multimillonario, y vender esta idea errónea de lo que es realmente el progreso económico y financiero de la vida de una persona y lo que debe ocurrir en la vida de una persona. Y para mí ese ha sido quizás el extremo, el error. No obstante, yo creo que todos debemos creer en sembrar y cosechar. Tenemos que creer en el diezmo, tenemos que creer en la ofrenda. La palabra del Señor lo enseña. Pero hay otro sinnúmero de factores que son necesarios, que es tu trabajo, tu honestidad, tu integridad, que tenés que entender que hay generaciones que tú vas a romper con maldiciones de la generación. En otras palabras, a lo mejor tú no llegarás a ser multimillonario, pero tú darás el paso para que la próxima generación esté mejor y la próxima entonces tendrá que estar mucho mejor. O sea que yo creo que hay que enseñarle a la gente el balance completo de lo que implica realmente ese progreso económico. De que han habido abusos, sí, pero como te expliqué, creo que han habido abusos en todas las áreas, todas las cosas buenas. El hombre tiene la capacidad magistral de llevarlas a un extremo y de dañarlas. Pero no podemos negar que es una realidad de la palabra del Señor. ¿Te cuesta la asignación que Dios te ha dado a ti particularmente? ¿Te cuesta? Yo te voy a ser honesto, por lo menos en mi caso, yo puedo tocar muchos temas, pero sí siento cuando toco temas de finanzas que quizás la gente tú sabes, como que le entra eso y se aguantan un poco a ver qué va a decir el pastor en base a este tema. Te pregunto, pastor, ¿te cuesta hablarlo, te cuesta enseñarlo por el concepto equivocado que tiene la gente o es algo que, quizás vamos a ponerlo de esta manera y no sé si es el término correcto, una unción que está en ti que puede fluir a través de ti de manera poco más fluida? ¿Cómo lo pongo? En un momento dado me rehusé a predicarlo. Wow. En un momento dado pensé que me costaba, como usas tú la palabra, que me iba a costar membresía, que me iba a costar el yo poder quizás crecer en las redes, que me iba a costar la crítica y en un momento dado pensé, mira, voy a tratar de no hablar del tema, voy a suavizarlo, me encontré rebuscando, dándole vuelta al asunto, tratando de hacerlo más sutil, de dar tanta explicación y demás. Hasta que un día realicé hace muchos años atrás que, primero que es un mensaje que está ahí en la palabra del Señor, que se tiene que predicar, y yo creo que realicé que hay una gracia especial que permite que uno lo hable con un corazón correcto. Y he decidido fluir en eso. No todo el mundo lo va a recibir, no todo el mundo lo va a entender, pero cuando uno está convencido de que es algo de la palabra del Señor, y sí tengo que decir que creo que tengo una gracia para poderlo hablar, para poderlo expresar de forma práctica, de forma real, sin manipular. Creo que tengo el respaldo de Dios, creo que tengo el testimonio para poderlo, ¿verdad?, predicar. Y sobre todo, estoy convencido de que funciona. O sea, yo vivo por la siembra, yo vivo por el diezmo, yo vivo por la ofrenda, yo vivo por lo que hemos sembrado a través de los tiempos. Bueno, pues no te queda más remedio. Lo que he aprendido, pastor, es a no mirarle la cara a la gente. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías, en inglés dice una expresión bien poderosa. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, Jeremías no quería ir. Jeremías no quería ir. Jeremías en el capítulo 1 dice, no, que yo soy niño, que aquello, el otro. Y en inglés dice una expresión súper poderosa. Dice, don't look at their faces. Wow. No mires sus rostros. Vete y profetízale y no mires el rostro.
El problema de muchos de nosotros cuando predicamos es que miramos la gente y vemos el rostro de la Buenísimo. gente. Están ahí Sí. amargados y vemos y demás. Claro. Y nosotros asumimos que a la gente no le gusta, asumimos que hay alguien Definitivo. que está molesto y entonces nos quitamos de predicar la verdad. Pero pastor, te pregunto, en tu iglesia si tú predicas de pecado, ¿todo el mundo se va a reír? No, para nada. ¿No? Si en tu iglesia tú predicas de que hay que orar y que tienes que orar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, Claro. la gente se va a quejar. Si cuando tú dices, mira hermano, hay que venir a servir o la gente se va a quejar. O sea, la gente se queja por todo. Claro. Y con todo y eso nosotros tenemos que seguir predicando, ¿verdad? Las cosas que sabemos que son real, que son verdades y tenemos que seguir hacia adelante. Así que creo que es una gracia de Dios, he sobrepasado eso, pero sí, he pensado en un momento dado, sabe que esto me va a costar más, Claro, me va a claro. costar la lucha y el crecimiento, pero nada, hay que seguir. ¿Cómo es un día con el pastor Otoniel Font? Y quiero hacer un preámbulo a esta pregunta, porque, pastor, no le baja al trabajo, no le baja. Si yo te veo por la mañana a las 6 de la mañana y haciendo un live, y yo, wow, pero si yo me estoy lavando la boca y ya este hombre está haciendo un live, a las 11 de la noche te veo todavía compartiendo cosas. Durante esta misma transmisión, durante todo este mismo podcast, estás también haciendo otras gestiones por tus compromisos, son arduos. Hemos aprendido a verlos y admirarlos en ese sentido. Pero, pastor, yo me pregunto cómo. Yo me he preguntado, ¿qué come Otoniel Font? ¿Qué pastillas toma Otoniel Font? ¿Vitamina? ¿Qué hace pastor Otoniel Font para poder trabajar tan arduamente? Mira, primeramente una grande pasión, ¿verdad? Por lo que hago, vivo por lo que hago. Me apasiona, no me pesa, no me carga. No me carga atender la gente, no me carga atender llamadas, no me carga hacer contenido, no me carga, realmente no me carga. Número uno. Número dos, tengo una maravillosa esposa y una maravillosa familia que apoya y que si yo trabajo, mi esposa trabaja más. Wow. ¿Verdad? Y que en realidad tengo una familia completa, mis hijas están todas metidas en el ministerio, le agrada el ministerio. Si yo tuviera un problema en mi matrimonio donde mi esposa no le gustara, donde mi esposa no estuviera involucrada, donde mis hijas detestaran lo que yo hago y no entendieran lo que yo hago y el beneficio de las cosas que hacemos y el compromiso, esto sería otro cantar. Por más fuerza que tenga, tendría que limitarme, pero mi familia completa está metida dentro de todo esto. Aprendimos a disfrutar de lo que hacemos, aprendimos a vivir esto. Conocemos cuál es la visión, conocemos que lo más importante después de Dios son la gente, es la iglesia y nosotros pues todos vivimos para eso. Así que para mí esos dos factores son yo creo que los más importantes. Número 3, yo tengo un gran equipo. Tengo un gran equipo que me ha costado formarlo, me ha costado mucho tiempo formarlo, que me cuestan reuniones semanales, mensuales, un gran equipo en el que delego y puedo hoy delegar ciertas cosas y que gracias al Señor este equipo de trabajo se encarga de un sinnúmero de cosas que yo simplemente lo que voy es a supervisar y eso me permite a mí hacer otras cosas. Así que he aprendido a delegar y eso es lo que me permite tener tantas cosas corriendo al mismo tiempo. Por supuesto, número 4, hablando personalmente, he aprendido a cuidarme, he aprendido a dormir, he aprendido a descansar, he aprendido a maximizar cada espacio de mi tiempo. Realmente, aunque me veas o levantándome temprano o aunque me veas acostándome tarde, es planificado. Me explico, yo sé cuántas horas voy a dormir al día, me planifico mi sueño, planifico mis viajes, mis entradas, mis salidas, mis momentos de descanso. Sé que hay días donde voy a trabajar fuertemente, me voy a amanecer, pero quiere decir que entonces, por decirte un ejemplo, el martes, entonces por la tarde tengo que descansar, no puedo hacer una reunión. Así que voy monitoreando, ¿verdad? Mi descanso, mi tiempo de ocio, en ese sentido. Y por supuesto, he aprendido a cuidar mi salud, especialmente en los últimos años. Me descuidé en esa área. Hace un par de años atrás me descuidé, me puse grueso, ¿verdad? Engordé lo que no tenía que engordar, me tuve que poner a hacer ejercicio, sí tomo suplementos vitamínicos. Me pasan los nombres ahorita ahí, por favor. No, mira, los básicos, realmente tomo mucho omega 3, DHEA, vitamina D, vitamina K, en realidad, ¿verdad? Básicamente... ¿Y eres estricto con eso? Eso, muy dando con una caja de pastillas, de suplementos. Te lo creo. No, te la puedo enseñar, está en mi bulto. Está en mi bulto ando, y eso es fiel, ¿verdad? Fiel
Sí, lamentablemente, digo lamentablemente, pero tengo que tomar, ahora tomo pastillas a la presión. Okay. Hace un par de años atrás comencé a tener unos episodios de presión que yo creo que eran más que nada ansiedad en un momento dado. Okay. Y empezó esos periodos cuando estábamos en los procesos bien intensos de la economía de la iglesia. Y pues, resultado de no haberme quizás cuidado en un momento dado, pero en realidad lo demás es suplementos y me mantengo haciendo ejercicio, tomando mis tiempos de descanso. Pastor, la realidad es que tomo vacaciones, he aprendido a tomar vacaciones, descansos, por ciertos periodos donde uno puede también darle ocio a su mente y descansar. Así que son varios factores, pero yo creo que sobre todo es que nos gusta el asunto, ¿verdad? Estamos Definitivo. En esto, estamos ahí y nos apasiona y seguimos y bueno, es la cosa. Dentro de toda esa pasión, quiero hacerte una última pregunta, Pastor. Pastor Otoniel en el 2030, 2040, ¿qué ve el Pastor Otoniel? ¿Cuál es el sueño más grande del Pastor Otoniel Font? Si se pudiera anunciar, si se pudiera decir. Pues mira, en realidad yo me he proyectado, no te puedo decir 2030, 2040, yo me he proyectado de acuerdo a mi edad. Yo tengo hoy 47 años, ¿verdad? Cumplo 48 ahora, ya por ahí es que vamos. Y nosotros... Yo a los 60 años no me gustaría estar pastoreando. A los 60 años me gustaría ya ser un pastor maestro, donde no esté en el día a día de la iglesia, donde haya una juventud en diferentes lugares, en diferentes posiciones dentro de la iglesia, que sean los que se encarguen del día al día. Así que yo estoy orando y preparando el grupo para eso. Eso no quiere decir que me voy a retirar, eso quiere decir que me gustaría verme en una posición de quizás un poco más maestro. Yo he visualizado, si puedo decir, mi retiro, mi futuro, teniendo algún edificio en algún sitio. Me gustaría tener, aparte de la iglesia local de Carolina, que es la iglesia que pastoreo principalmente, me gustaría tener, no sé, algún lugar, en algún sitio bonito aquí en Puerto Rico, no sé, pensar en un campo, un sitio donde quepan 300, 400 personas, tener uno en Estados Unidos donde yo pueda decir cada 2 meses, cada 3 meses, el que quiera venir, voy a estar dando un seminario de cómo pastorear y tener tener 3 días, 4 días con un grupo de 40, 50 pastores donde yo pueda vertir mi conocimiento, la revelación y impartir en otras personas. Me veo, sí, viajando con más tranquilidad a lo que hago en el día de hoy, porque ahora voy la entrada por la salida, la entrada, entrando, saliendo, por el compromiso que tengo como pastor en la iglesia local, pero me visualizo pudiendo estar, mira, qué sé yo, una semana y media en, qué sé yo, en Perú, allá una iglesia que tenemos, y yo ir allí a adiestrar a los pastores, ayudar al discipulado, estar allá, poder disfrutar de todos estos lugares que he viajado y que no he disfrutado. O sea, yo he estado en Costa Rica, los otros días saqué cálculos y he estado en Costa Rica alrededor de no menos 30 veces. Wow. No menos 30 veces, porque por años viajé 4 veces al año a Costa Rica. Nunca he visto una playa, nunca he visto un volcán, nunca he estado, simplemente bajarme del avión, ir al compromiso, ir al hotel y volver al otro día. Wow. Entonces, pero es lo que toca, no me estoy quejando, es lo que toca y lo que tocaba en ese momento. Me gustaría que cuando llegue esa edad, pues yo pueda estar en esa otra etapa, en esa temporada. A nivel ministerial, bueno, pues la meta principal ahora es la construcción de este edificio que estamos construyendo en Puerto Rico, aquí en Carolina. Y sí, yo siempre he soñado en tener 12 iglesias hijas de nuestro ministerio que salgan directamente de este servidor. Wow. Ya tenemos más, ya tenemos 11 iglesias, pero muchas de estas iglesias son que salieron, ¿verdad?, en un momento dado del ministerio de mi padre. Papá. Yo le estoy orando al Señor, le pido al Señor que me dé la oportunidad de ver 12, 13, 14 jóvenes levantarse, que tengan sus buenos templos, sus buenos edificios, que sean jóvenes que tengan impacto. Eso sería para mí un grande sueño, no todos en Puerto Rico, me gustaría algunos en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, no tengo un lugar en particular donde Dios los lleve en ese sentido. Así que he visualizado mi vida, mi ministerio, ¿verdad? Y por ahí vamos, hacia eso estamos trabajando. Pastor, vamos a entrar en una última fase de este podcast. Vamos a hablar, voy a mencionarte una palabra y enseguida lo primero que te venga a la mente me lo vas a decir ahí rápido, lo primero que se te ocurra en base a la palabra. Puede ser el nombre de una persona, puede ser algo particular, un movimiento, pero lo que queremos es escuchar qué sale ahí rápido en la mente del Pastor Otoniel. Calvinismo.
Ahí, a rayos. Eso es complicado. Bueno, calvinismo tengo que pensar en reforma. Reforma. Capitalismo. Sistema de gobierno. Donald Trump. Gran presidente. Buenísima. T.D. Jakes. ¿Puedo decir un visionario? Progresismo. Uno de los errores más grandes, un error. Pentecostalismo. Tengo una palabra en mi mente, a ver cómo lo puedo decir, puedo decir un gran inicio de la iglesia. Pastor Otoniel, gracias por estar conmigo, gracias por este tiempo, me lo he disfrutado como no tienes idea, admiramos muchísimo tu ministerio y siempre estamos ahí al tanto de lo que estás haciendo para poder seguir aprendiendo, eres una gran inspiración. Gracias, ¿no? Y gracias a ti, ¿verdad? Aprovecho y estoy aquí porque sé que siempre que te llamamos, siempre responde, gracias por apoyarnos en la radio, ir a las actividades allá a la iglesia y realmente gracias por siempre contar con nosotros y apoyarnos en todo lo que hacemos, así que estamos aquí para servir. Gracias, Pastor.